Me parece que ya entramos, ¿eh? Sí. Y bueno, si gustan ir compartiendo, podemos ir compartiendo aquí la sesión y ahorita comenzamos en unos momentos más. Sí me escucho bien porque he tenido un poquito mal internet y ¿sí me escucho? Estás Sí. muy bien, Max. Gracias. Y bueno, pues yo creo que pues vamos a ir comenzando. Aquí también sí, bueno, voy a compartir esta última, una más. Y comenzamos en unos segundos más. Es que yo lo comparto en el WhatsApp, que ahí es donde es el único medio que tengo, ¿no? Va. Pues vamos arrancando entonces, si les parece bien. Ya tenemos también conectados, incluso hasta saludos, ¿eh? Te mandan saludos a ti, Shanik. Bueno, vamos comenzando. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos una vez más aquí al Círculo de Lectura del Ágora de la Ciudad. Les recordamos, por supuesto, que este es un espacio del Instituto Veracruzano de la Cultura y pues me da muchísimo gusto. Estamos reactivando este círculo de lectura después de un par de semanas, digamos, de no vernos regularmente, sobre todo por la cuestión de la Semana Santa. Esperamos que pues todo el mundo se la haya pasado muy bien y hayan podido descansar un poco. Y pues ya estamos retomando aquí las actividades y una vez más estamos dispuestos a hablar de libros y de literatura y de nuestras lecturas y lo que nos vamos encontrando por ahí. Y en esta ocasión, pues estamos dedicando este círculo de lectura a la obra de Amparo Dávila. Ya estaremos hablando un poquito más, pero antes yo quiero darle la más cordial bienvenida a mis compañeros aquí, a Shanik Sánchez y a Max Sausa. Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues nada, ustedes ya los conocen. Shanik, muchísimas gracias. Tú eres la invitada en esta ocasión a este círculo. Shanik es también maestra en literatura mexicana y sobre todo una lectora. Eh, También me parece que a ti te gusta mucho la obra de Amparo Dávila, ¿no? De alguna manera, por eso este, estamos aquí, por eso te hemos invitado y te agradecemos mucho que compartas tus lecturas y tu conocimiento con todos nosotros. Gracias, al contrario, encantada. Perfecto. Pues Amparo Dávila, si les parece bien, vamos platicando un poquito. Yo, como les comentaba, para mí fue un nombre nuevo, tengo que aceptarlo. Yo soy ahí, ustedes saben, un aficionado, ¿no? Un colado al mundo de los libros. Entonces, para mí fue un nombre que surgió aquí en este círculo de lectura y lo cual, pues lo agradezco muchísimo porque fue una lectura muy, muy interesante. Fue ahí, y todo el mundo me he dado cuenta ahí de que Amparo Dávila tiene un montón de seguidores y que mucha gente le ha tomado, quizá lo que en el cine, un poquito así fue mi percepción, lo que en el cine se puede considerar como autor de culto, ¿no? Que han generado ahí un cierto grupo de seguidores, un cierto, como, pues sí, no sé si un culto como tal, siempre me ha generado un poco de problemas ese término, pero hay gente que la sigue mucho y que aprecia su literatura y sobre todo se ha encasillado en este escenario, ¿no? No sé si estaba teniendo algunos problemas en la conexión o si me escucharon bien. Sí, te escuchas, se traba poquito, pero te escuchas bien. Sí. Perfecto. Pero bueno, Max, platícanos un poco más sobre Amparo Dávila, cómo viste ahí, qué tal, cuál fue tu experiencia en estas lecturas. Y si Bueno, quieres ya pues vamos platicando.
Antes que nada, pues un gusto estar aquí platicando de nuevo contigo, Gustavo, y tener el placer pues, de conocer a Shanique, que efectivamente estamos platicando y aunque investiga más el siglo XIX, pues una apasionada, ¿no? De Amparo Dávila. Siempre es un gusto platicar con gente apasionada de nuestros autores favoritos, sobre todo aquí en este caso, cuentistas. Amparo Dávila, yo creo que si bien exploró varios terrenos, la poesía, la narrativa. Yo creo que ella es una de las grandes maestras del cuento. Amparo Dávila, a propósito de su aniversario luctuoso, ella fallece el año pasado, precisamente iniciando la pandemia, el 18-17 de abril del año pasado falleció y también se inauguró lamentablemente este boom, ¿no? De Amparo Dávila, porque como decía Fernando del Paso, a veces los homenajes llegan cuando ya no los necesitamos. Y un poquito ocurrió con Amparo Dávila, ¿no? Como ocurre con tantas otras figuras, las conocemos a partir de su muerte. En el caso mío, con Amparo, yo la conocí sobre todo por antologías. Yo creo que ella es uno de esos nombres que siempre están en las antologías de cuento, no solo mexicano, también hispanoamericano, lo cual es algo verdaderamente maravilloso, ¿no? Es de esos nombres, y hay que decirlo, en estas épocas, uno de esos nombres de mujeres que trascienden la barrera de lo nacional, que no se quedan como simplemente autoras de una época o que crean una estampa del momento. En efecto, Amparo Dávila eh, atravesó todo el siglo XX. Ella nace en 1928 en Pinos, Zacatecas, y aunque se le suele catalogar como parte de la generación del medio siglo, junto con García Ponce, Pacheco, ella más bien pertenece un poquito antes a la generación de Fuentes. Ella es de esa misma década y sin embargo inicia publicando poesía, una poesía, ¿cómo llamarlo? Un poco dionisiaca, en donde siempre está presente el vino, el beso, un poquito recuerda esa poesía árabe, ¿no? Por ejemplo, de Omar Khayyam, el gran poeta persa, que siempre habla de beber los cabellos negros de la amada. Yo creo que Amparo Dávila tiene un poquito de ese misticismo que después ya en su narrativa se empieza a concretar en algo mucho más íntimo, ¿no? Amparo Dávila es en efecto una gran cuentista muy redonda. Yo creo que es muy chejoviana en su escritura. Ella tenía, yo creo que muy clara la forma del cuento. Y en efecto, yo creo que ella ha creado toda una escuela de escritura en la cual se pueden sumar otros nombres. Lo veníamos platicando un poquito por ejemplo, con Inés Arredondo. Inés Arredondo también, aunque Inés tirándole un poquito más a lo fantástico, en el caso de Amparo Dávila, yo creo que a veces se queda más en lo íntimo, se queda más en lo cotidiano, ¿no? Y sin embargo, se, in- se mete en las conciencias de los personajes de una manera asombrosa. Y y yo creo que tiene muchos vínculos, por ejemplo, con ese tipo de literatura intimista también de José Emilio Pacheco, que explora la sexualidad, explora los tabús de la cultura mexicana, ¿no? Del machismo mexicano. Eh, con Rosario Castellanos, por supuesto, ¿no? También en ese sentido hace muchísima crítica al machismo, pero siempre de una manera muy escondida, de una manera que no es evidente, ¿no? Que siempre en la lectura superflua nos quedamos un poco con la anécdota, pero cuando profundizamos en su lectura nos damos cuenta de la terrible ¿cómo llamarlo? Sí, de la terrible soledad de sus personajes. Casi siempre sus personajes son femeninos, muchas veces escritos en primera persona y sin nombre, ¿no? Entonces eso yo creo que habla de una característica muy peculiar de Amparo Dávila que le permite que uno como lector se convierta en el personaje, ¿no? Y tenga muchísimo más empatía con esos personajes y con esas situaciones. Claro que sí, Max. Bueno, muy puntuales ahí tus comentarios, muy cierto. Me parece, esto que decías, definitivamente desde las primeras lecturas se aprecia una maestría ahí en el relato corto, ¿no? En el cuento. Esa es la palabra, muy redondo, ¿no? Muy bien hecho. Son cuentos
muy bien estructurados, ¿no? Recordemos toda la particularidad del cuento, pues parece que Amparo Dávila, bueno, era la impresión que yo tenía, se le daba de una manera natural, casi, casi, ¿no? Em, Fíjense que en alguna ocasión yo, entrevistando a algunas personas, en una ocasión me tocó platicar con un político y algo que me di cuenta fue que esta persona, un político muy hábil, por cierto, hablaba exactamente con un minuto. Casi yo lo iba cronometrando. Yo decía, bueno, ¿por qué habla tan bien esta persona? ¿Cuál era la cualidad? Y tenía que ver con que hacía frases y comentarios y las cerraba en un minuto casi con cronómetro. Ya era su manera natural de hablar. Eso me impresionó muchísimo. Le daba mucha fuerza a sus comentarios, le daba mucha presencia cuando hablaba. Y bueno, él lo utilizaba bastante bien. Y, y fue de alguna manera, la sensación que yo tuve al leer Amparo Dávila, ¿no? Es una especie como si hablara ya como si escribiera en un formato muy bien desarrollado, muy bien, casi de manera natural. Hay unos cuentos más largos que otros, por supuesto, pero cuánta redondez hay en los cuentos de Amparo Dávila, ¿no? Les recordamos, antes de pasar, de darle la palabra a Shanique Sánchez, yo quiero recordarle a toda la gente que estamos en vivo, que podemos conversar un poquito, estamos hablando acerca de la obra de Amparo Dávila, y ahora yo también en un momento quisiera yo platicar acerca de por qué ha sido tan desconocida, por qué no ha estado de alguna manera entre los grandes nombres de la literatura, siendo que forma parte de esta generación tan importante, ¿no? Para las letras mexicanas. Y de todo eso ya estaremos hablando. Shanique Sánchez, bienvenida. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Amparo Dávila? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Gracias, gracias. Pues gracias a todos por estar aquí, por la invitación. Pues yo estoy encantada de hablar de Amparo Dávila porque a ella la conozco fácil desde hace 10 años. En la licenciatura, gracias a mis profesores y a mis compañeros, fue que ella salió en alguna charla. Eh, Como bien decía Max, la manera de conseguir sus textos era en antologías. Estarla cazando en antologías y si bien así uno la conoce, a veces se frustra de que casi siempre son los mismos cuentos, ¿no? Los que los han antologado, ¿no? Alta Cocina, El Huésped, si bien va Moisés y Gaspar, ¿no? Pero bueno, esos son suficientes como para quedar enganchado, ¿no? De Amparo Dávila e ir en su búsqueda. Por suerte, en 2009, pues el Fondo de Cultura Económica sacó como el libro más completo que se tiene de su narrativa. También sacó obviamente el poemario, ¿no? Con los tres poemarios que publicó ella en San Luis Potosí. Entonces, digamos que fue así como un regalo porque si uno se ponía las pilas, alcanzaba esas ediciones que ahora ya es muy difícil conseguir, ¿no? Entonces, bueno, yo tuve la fortuna de sí alcanzar un ejemplar de los cuentos reunidos. Entonces ahí fue cuando me pude ya acomodar todo el lujo de poder leerlos, ¿no? Justamente leerlos una y otra vez porque si bien, como dicen, Amparo Dávila tiene como toda una estilística y una hechura precisa, eh, sus primeros lectores no, contrariamente, pensaban que era muy ambigua, que no terminaba sus cuentos y que qué pasaba ahí, ¿no? Entonces, por lo mismo es que no tuvo tanto renombre en su momento. Además, si tomamos en cuenta que justo como decía Max, pues se le liga más con medio siglo, ¿no? Pues imagínate, tienes figurones, ¿no? Y además estábamos en una época en la que también, aunque suene ya muy repetitivo, pues las mujeres tampoco eran como muy tomadas en cuenta aunque escribieran, ¿no? Entonces, pues si ya tienes esas dos cosas en tu contra, pues menos te van a leer. Fue por eso que pues a Amparo Dávila ya fue reconocida hasta su tercer libro, ¿no? Que se ganó el Villaurrutia, y antes había ganado una beca del Centro Mexicano de Escritores y fue gracias a esa beca que terminó Árboles Petrificados, que fue con el que ganó el Villa Urrutia, ¿no? Entonces ya hasta ese momento como que justo después de un premio, después de una beca, como que la crítica y otros escritores volvieron a verla, ¿no? Entonces ya medio ahí ya se conocía, pero justamente fue ya hasta muy pasado cuando el género fantástico empezó otra vez a tener un boom entre los escritores, que por ejemplo Chimal, Raquel Velasco, creo, o Raquel, la esposa de Chimal,
Esquinca, buscaban justamente de dónde nutrir su narrativa, fue que también ellos empezaron a rescatar a Amparo Dávila, ¿no? Entonces, digamos que pasó mucho tiempo entre los 70s a principios del siglo XXI, ¿no? Que Dávila empezó a tener un boom, ya cuando ella estaba pues ya bastante grande, ¿no? Se le hicieron varios homenajes, por suerte, antes de su fallecimiento. Entonces también muchos jóvenes empezaron como ya a rescatarla y a leerla en pleno siglo XXI, ¿no? Pero pues yo desde la licenciatura la conocía, la releía, me encantaba, la comparaba con, por supuesto, con Inés y Guadalupe Dueñas, que también es una autora muy olvidada. Y por supuesto, al mismo tiempo que se rescataban estas autoras, pues apareció Francis Potario en la lista, ¿no? Entonces, ese universo de escritores de lo fantástico, que así se han catalogado, pero dan para muchas otras cosas, ¿no? Por suerte, ¿no? Ya se empezaron como a rescatar. Y pues yo encantada de que se empiece a hablar más de Amparo Dávila, ¿no? Porque va más que de lo fantástico, no es un horror social lo que ella representa en sus cuentos, ¿no? También hay que tomar en cuenta que si bien los personajes femeninos son los que abundan, también tiene personajes masculinos con los que uno se siente totalmente identificado, ¿no? Sí, mira, mira qué buen apunte haces en todas estas direcciones. Por supuesto, sabemos del caso de muchas mujeres que han escrito y el camino siempre ha sido difícil, ¿no? Esto ya es algo ahí comentado. Esperemos que pronto este tipo de cuestiones pues las vayamos superando, por supuesto. Y sobre todo leamos a los grandes autores y autoras que tenemos, ¿no? Siempre es difícil en la literatura, pero es verdad, sobre todo con estas generaciones. Ahora, hay algo que me llamó mucho la atención. Sí es de alguna manera una rareza en el sentido del cuento fantástico, porque, bueno, ustedes me corregirán un poco más, pero no es algo que hayamos cultivado tanto en las letras mexicanas, ¿no? Recuerdo yo, bueno, por ejemplo, entiendo, tenemos una tradición en el cuento costumbrista, por así decirlo, y después hay una buena tradición en cuentos costumbristas, ¿no? Aquí en México, sobre todo, pues ahí el gran Juan Rulfo, ¿no? Es el que es el paradigma de alguna manera, el cuento campirano que le han llamado en otros círculos. También hay cuentos más, pues relacionados más al modernismo, por así decirlo, pero el cuento fantástico es algo que si no está llegado a las tradiciones mexicanas, ¿no? Es decir, al 2 de noviembre, al contacto con los muertos, con todo este medio campirano el asunto, no es algo que se haya cultivado como tal, como fantasía, ¿no? Como literatura fantástica. Y en el caso de Amparo Dávila, está presente, ¿no? Eso es algo ahí que llama la atención. No sé ahí cómo veas, Max, o esta cuestión de la fantasía en los cuentos mexicanos. Sí, yo creo que precisamente ese atravesar todo el siglo, qué bueno que salió a colación el nombre de Guadalupe Dueñas, porque es precisamente, ella es 10 años antes, ¿no? Incluso ella nace más o menos por ahí de 1910, 11, le toca la revolución en la niñez, y sin embargo, también como apuntan, hay una herencia, sobre todo del modernismo, ¿no? Del modernismo hispanoamericano que Sí, intenta un giro de tuerca en el lenguaje, de repente meter cosas ocultas, ¿no? Incluso hasta, por ejemplo, satánicas en ese mundo mexicano totalmente católico, con costumbres mojigatas, etcétera. De repente el cuento se empieza a manifestar como una forma de rebeldía ante eso, ¿no? Y sin embargo, por personas que no son ajenas al panorama mexicano. Y no solamente, por ejemplo, Inés Arredondo participa en ello, o Dueñas, o Amparo Dávila, también, por ejemplo, otro escritor de culto y más o menos olvidado, Francisco Tario, ¿no? Y algo sí. que hermana a estos personajes, yo creo que es la manera artesanal de usar el lenguaje, ¿no? No es como el cuento norteamericano, que casi siempre es una explosión de ideas. Yo creo que en el cuento mexicano abunda la explosión de imágenes. En ese sentido, yo creo que tiene mucho más herencia, por ejemplo, con la tradición francesa,
incluso más que con la española, ¿no? La española también yo creo que la tradición decimonónica e incluso del siglo XX español es demasiado realista y el cuento mexicano intenta penetrar en otras aristas, ¿no? De la conciencia y de la vida colectiva. Y llamémoslo como queramos, ¿no? Fantasía, realismo mágico, nunca terminan de ponerse de acuerdo los teóricos en ese sentido, pero siempre existen elementos compartidos, ¿no? En esta narrativa mexicana que, que, que de repente adquiere elementos, por ejemplo, de ciencia ficción, ¿no? O de repente adquiere elementos donde coexisten precisamente los tormentos de la conciencia con fantasmas, ¿no? Y siempre ocurren esas dicotomías un poco hamletianas, donde no sabes si en verdad hay fantasmas o los personajes están locos o todos están en el infierno, o todos están en el delirio, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido la cuentística mexicana es una de las más originales en el panorama universal, junto con la china, junto con la japonesa, la rusa. Yo creo que muy específicamente la mexicana ha podido alimentarse de muchas corrientes, ¿no? Eh, pues sí, México a final de cuentas está en medio, está en los trópicos, ¿no? Entonces le llegan y está entre dos océanos, entonces le llegan corrientes de todo el mundo y eso alimentó una literatura, al menos desde inicios del siglo XX, muy rica, que supo aprovechar muy bien elementos muy distantes que otras literaturas yo creo que no han podido asimilar del todo. Y en ese sentido, lo fantástico siempre coexiste con lo cotidiano. No es una ruptura, digamos, tan abrupta, ¿no? Como lo veríamos en el cuento, en los cuentos de Lovecraft, ¿no? Donde inmediatamente el panorama es un panorama distópico o un panorama de terror. Yo creo que en los cuentos mexicanos siempre se da de una manera muy paulatina. En el mismo Pedro Páramo, ¿no? Uno nunca termina de entender qué demonios es Comala y qué está ocurriendo allí, pero esa incógnita ya es por sí mismo un descubrimiento, esa búsqueda por sí misma ya es un descubrimiento. Y eso es algo muy, muy particular, creo yo, de la narrativa mexicana, más o menos a partir de los 40, ¿no? De los 40 a los 70, yo creo que hay un auge de este tipo de literatura. Sí, es verdad, ¿no? Esta herencia de los modernistas, ¿no? De tan rebuscado, tan garigoleado, ¿no? El lenguaje ahí definitivamente ha influenciado a la literatura aquí en México y en Hispanoamérica, yo diría, ¿no? Sí, siguiendo un poco con eso, justamente un problema que hubo para ubicar, ¿no? De alguna manera y estudiar a Amparo Dávila fue que no se le encontraba como asidero, ¿no? Y muchos críticos dijeron, no, Amparo Dávila leyó a Poe, tiene que haber leído a Poe porque sus cuentos justamente investigan como este fantástico, este horror, pero de la conciencia y del yo y de lo íntimo, ¿no? En contraposición con la sociedad. Y pues obviamente cuando entrevistaron a Amparo Dávila, ella dijo, pues no, la verdad es que yo no he leído a Poe, ¿no? Pero muchas gracias, lo leeré y veré por qué me comparan con él, ¿no? Otros críticos dijeron, no, es que es kafkiana, por supuesto que es kafkiana. Igual en una entrevista dijo, no, pues no, yo tampoco leía Kafka, ¿no? Pero gracias, lo leeré. A donde ella ya mejor dijo, dejen de estarle buscando en muchas entrevistas, dijo, lo que sí leí y desde muy pequeña, como ya decía Max, pues fueron textos bíblicos y a mis manos cayó por la biblioteca de mi padre la Divina Comedia. Entonces ella dijo, si quieren encontrar la explicación a por qué yo escribo así, pues está en la Divina Comedia, ¿no? Entonces, pues sí, ya con eso fue suficiente como para decir, órale, ¿no? De ahí Oye, eso no puede, ajá, y bueno, entonces ella le encantaba pues comentar que aparte de la Divina Comedia, pues sí, nació en Zacatecas, ¿no? En un pueblo, aislada, en un momento en el que al parecer había muchas muertes, entonces muy parecida a Nelly Campobello, ella decía que veía pasar la muerte siempre frente a su casa, ¿no? Ella veía, si bien con Nelly Campobello pues fue la revolución, ella al parecer vivió en un momento en el que pues había mucha muerte debido a alguna pandemia o algo, entonces ella decía que siempre que se asomaba a la ventana veía que, los ataúdes pasar y pasar y pasar, ¿no? Ella tuvo muy cerca la muerte siempre porque aparte pues su hermano murió muy chiquito, entonces también eso marcó mucho pues su infancia, ¿no? Y por lo mismo de la muerte de este hermano, pues su mamá permaneció siempre como en un estado de depresión
¿no? Entonces, como que ella la manera en que tenía de sacar como todas estas carencias fue justo la lectura, la escritura, primero la poesía y justamente tiene que ver con estas lecturas religiosas y esta lectura de la Divina Comedia. Por eso su primer libro de poesía pues fue Salmos, así el título, ¿no? Y entonces pues ya después, cuando su familia se mudó a San Luis Potosí, ella vivió un buen tiempo ahí, terminó la primaria y la secundaria, si no me equivoco, pues ahí fue donde publicó sus primeros poemarios y luego ella quiso como salirse de todo eso, ¿no? Que pues en lo que va a Zacatecas, San Luis Potosí, pues sigue siendo una sociedad muy católica, ¿no? Finalmente provincia, pues ella quiso venirse a la Ciudad de México y logró venirse a la Ciudad de México y pues empezar a moverse en el ámbito cultural, pues, gracias a su amistad Alfonso Reyes, ¿no? Entonces, pues ahí es donde uno puede encontrar, ¿no? Esos asideros, ¿no? La Divina Comedia, sus lecturas, su vida durante su infancia y su amistad con Alfonso Reyes, ¿no? Entonces, bueno, un poco para seguir con esa explicación, ¿no? De por qué los cuentos de Amparo Dávila tienen justo esto como este horror y esto fantástico, pero como que no entiendes si de verdad hay un fantasma, ¿no? Si hay un monstruo, si son monstruitos los de Moisés y Gaspar, ¿no? O qué, ¿no? O el huésped, ¿no? Entonces, eso, ¿no? No sé, Maxi, ¿tengas algo? Y sí, y eso además, añadiéndole la complejidad tan difícil de lograr en personajes en el cuento, ¿no? Es decir, cuando leemos cuento creo que nos vamos por la finta de la trama, nos interesa pues sí, esa redondez, que la anécdota se nos pegue, ¿no? Es un poco quizá la intención con la que nos iniciamos en el cuento y sin embargo nos encontramos con personajes complejísimos, ¿no? Yo al principio les estaba comentando que uno de mis cuentos favoritos es precisamente El último verano, y en este cuento, pues se presenta una mujer, nunca se dice, pero está menopáusica, nunca dice qué edad tiene, pero se encuentra en la edad en la que ya deja de ser una muchacha, ya es una mujer mayor, y sin embargo tiene estos problemas de que no quiero tener hijos y resulta que estoy embarazada, y de repente ya tengo 6, ¿qué voy a hacer? Hay un monólogo ahí interior interesantísimo, donde empiezan a salir los monstruos personales, ¿no? Los monstruos del personaje, que hasta cierto punto yo me pregunto, ¿esto en dónde ya raya con la autoficción, ¿no? Porque o con la autobiografía, ¿no? Porque, es decir, para llegar a un nivel de intimidad con esos personajes, ¿hasta qué punto uno también lo sufre en carne propia, ¿no? Si es difícil transmitir sentimientos a través de personajes, ahora este tipo de sentimientos tan prolongados que se pueden dilatar páginas y páginas y páginas y que pueden tener conexiones con otros personajes de otros cuentos, pasando 10 años, por ejemplo, de un libro a otro, habla pues de un universo interior extraordinariamente amplio, ¿no? Es decir, con un panorama de posibilidades de ficción impresionante, ¿no? Entonces, no sé, por ejemplo, aquí, Shanik, Gustavo, qué opinen, ¿no? De hasta qué punto la autobiografía es necesaria en el momento de la escritura o el momento de la lectura, ¿no? Para poder también tener, es decir, obviamente yo nunca voy a sufrir de la menopausia y sin embargo, al leer ese cuento, yo me sentí una señora menopáusica, eso es literatura, ¿no? Cuando llegas a sentir lo que te está transmitiendo el narrador bueno, la narradora de ese texto, yo creo que es cuando se llega al efecto literario, ¿no? Entonces, no sé qué opinen ustedes aquí al respecto. Sí, bueno, sí, es muy interesante esto que mencionas. Bueno, yo quisiera retomar lo que había mencionado Shanik anteriormente, en el sentido de su comparación con Edgar Allan Poe o todos estos autores. Precisamente esta persona que hace una pequeña antología, Snyder, maneja esto, ¿no? De que injustamente se le ha comparado con este tipo de autores por la línea que ha tomado de alguna manera como de cuento fantástico la obra de Amparo Dávila, y justo lo que dice es que no tiene caso hacer esto, ¿no? Me parece un tanto injusto de alguna manera. En ocasiones, pues este tipo de referencias a lo mejor son necesarias porque
pues uno puede decir, bueno, cuéntame más de Amparo, pues no sé, se parece a Edgar Allan Poe, ¿no? Al que le guste ese tipo de literatura, bueno, pues ahí está la referencia, pero es verdad, no, yo no veo caso en compararla con ellos. Curioso lo que menciona Shanique sobre sus lecturas de la Divina Comedia y los textos religiosos. Usualmente podríamos esperar, bueno, yo lo que he percibido es que la gente que está influenciada por los textos religiosos, de alguna manera tiende al costumbrismo, ¿no? A relacionarlo ahí con las historias del pueblo, con las tradiciones, de alguna manera, lo que mucha gente ha hecho. Y en el caso de Amparo Dávila no es así. Quizá por eso se le compara más con Edgar Allan Poe, porque Edgar Allan Poe es muy moderno en ese sentido, ¿no? Es un lenguaje moderno, son ideas muy prácticas, es la creación de otro tipo de atmósferas, no tanto como las tradiciones, ¿no? De los pueblos hispanoamericanos o de los pueblos hispánicos, ¿no? Y es el caso de Amparo Dávila. A veces pareciera que no está influenciada por textos religiosos, ¿no? Y con lo que tú comentabas, Max, sobre esto de... Yo independientemente y honestamente sin caer en ningún panfleto, siempre que me topo en cualquier expresión, sobre todo en el cine o en los libros, ¿no? Con la obra de una mujer, créanme que siempre lo veo como la oportunidad de ponerme en los zapatos de algo muy diferente a lo que nosotros podemos pensar, ¿no? Conocer otra sensibilidad, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que es el caso de Amparo Dávila. Está muy bonito ponerse a pensar en cosas que muchas veces uno como hombre ni las pasa por alto, ¿no? Este último cuento, el de los árboles, ¿cómo se llama? Los árboles, ¿cómo? ¿No te escuchaste, Shanik? Sí. ¿Árboles petrificados o muertos Petrif en el bosque? Exacto. Este cuento, realmente estamos ante la sensibilidad de una mujer, ¿no? Son frases, son elucubraciones que muy difícil un hombre puede llegar a tener una sensibilidad completamente distinta, ¿no? Y esto que decías de ponerse en los zapatos de una menopáusica, por ejemplo, ¿no? Yo creo que se logra en las obras de Amparo Dávila y es una oportunidad muy bonita, ¿no? De ver puntos de vista que usualmente uno no los tendría o no o a la primera impresión, ¿no? Y eso se agradece. A mí me encantó ese último cuento, ¿no? Por ejemplo. Un poco retomando lo que también decía Max, de que parece autoficción, muy interesante que el primer cuento que abre su primer libro, Fragmento de un diario, es un personaje masculino, su diario, ¿no? Obviamente en primera persona, pues uno lo tiraría de a loco porque él está cultivando el dolor, ¿no? Él se quiere hacer una esteta del dolor y en su diario pues va poniendo todas esas anotaciones y su lugar de cultivación es la escalera del edificio donde renta. Entonces uno ve pasar a ciertos personajes como el que le renta, unos vecinos, una vecina de la que se enamora, ¿no? Pero bueno, ese amor interviene en su ascesis, ¿no? Justo un poco hablando de estas lecturas religiosas, ¿no? Que uno no se imaginaría. Pues este cuento es muy bueno porque digamos que engloba muchas de las cosas de las que nosotros hemos hablado, ¿no? Este personaje es soltero, ¿no? Quiere seguir soltero, ¿no? Y parte de su diario es criticar justamente porque él cultiva el dolor y no quiere ser una persona común y corriente que sigue todas las reglas de la sociedad, ¿no? Y, pues, él solo trabaja porque necesita trabajar para continuar con su filosofía, ¿no? Pero de ahí en fuera intenta cortar con todo lo demás y cultivar su dolor, ¿no? Es ahí, digamos, una autoficción, ¿no? De alguien y un personaje masculino, ¿no? Y que también, yo no sé, si siendo hombre alguien podría decir, no, sí, pues me siento identificado y me pongo en los zapatos de él, ¿no? Como decía Max, que se pudo poner en los zapatos de la protagonista. No sé si también en este caso, si lo leyera, él podría ponerse en los zapatos de un personaje masculino también, ¿no? Escrito, bueno, por una autora, ¿no? Ahora, bueno, como yo ahí lanzo ahí una pregunta. Bueno, si bien es, por ejemplo, se pueden percibir sensibilidades distintas, ¿no?
pero también, como decía el Gabo, pues ahí está el chiste de la literatura, ¿no? Hacer creíbles las cosas, ¿no? Cuando se pone a prueba la carpintería que le decían, todos los andamiajes que la literatura tiene, pues para verdaderamente creer algo, así te digan que es un hombre, una mujer o un marciano, ¿no? Y pasa, ¿no? Se logra, ¿no? Sí, todos los vínculos, digamos, que va tejiendo Amparo Dávila, las escritoras y escritores mexicanos siempre desembocan en una mitología muy personal, ¿no? Es decir, una guía de personajes prácticamente autocontenidos, un universo que se vuelve, vaya, que no puedes confundirlo con ningún otro, ¿no? Y en ese sentido creo que se parece mucho más precisamente a un García Márquez, ¿no? A un García Márquez que construye Macondo, que construye prácticamente un Caribe personal. Yo creo que Amparo Dávila es también un poquito en ese sentido, ¿no? Construye un universo propio que lo va tejiendo sí, yéndonos etimológicamente a lo textual, va haciendo un texto, va haciendo un tejido autocontenido verdaderamente maravilloso. Y qué bueno que no recuerdo quién de los dos citó ese cuento, ¿no? El de árboles petrificados. Inicia, por ejemplo, de una manera extraordinaria, ¿no? Estoy sola acostada, no como dice, estoy acostada, que prácticamente recuerda también a Safo, ¿no? Uno de los grandes versos de Safo, miro las estrellas y me acuesto completamente sola. Entonces, es decir, estos vínculos que uno va tejiendo también con esos autores que puedo no haber leído, pero que crean una universalidad, ¿no? Porque al menos si leyó a Safo o no, al menos hay dos mujeres, dos poetas, 2500 años separadas pensando exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, eso es la universalidad también de la literatura, ¿no? Poder capturar una universal como el estar viendo las estrellas, acostarte en la soledad, ¿no? Es decir, yo creo que eso también es lo maravilloso, el que no sea rebuscado, el que no sea una idea rimbombante o lleno de artilugios, que no es tal, que al menos habla también de una claridad y de una transparencia en el pensamiento llevada directamente al papel, ¿no? Entonces, eso yo creo que es maravilloso, esas sensibilidades tan transparentes, tan capaces de imprimir instantes irrepetibles, ¿no? Y que sin embargo todos podemos vivir en algún momento de nuestras vidas. Se nota ahí un manejo de la poesía, ¿no? Siempre se nota cuando un poeta se pasa a la narrativa, hay algo, hay elementos particulares, ¿no? Hay herramientas que un narrador nato o un narrador, únicamente narrador, pues, muchas veces no tiene o no expresa tan a menudo, ¿no? Pero cuando un poeta se pasa ahí a la narrativa y esto, puede notarse, me parece que es el caso de ese cuento, del de árboles petrificados. A veces, por momentos, está encadenado con muchos dejos de poesía. A mí se me hizo muy, muy ameno, muy bonito ese cuento. Y para ir más o menos un poquito hablando ya de algunas obras más en concreto, pues podríamos hablar algunos de sus cuentos. Por ejemplo, ya se ha mencionado el Huésped, que tengo entendido que es como quizá el icónico, ¿no? O parte de la obra que más se conoce de Amparo Dávila. Pero cuéntanos un poco, ¿cuál es la importancia de este cuento que también es muy particular, ¿no? Shanik. No, bueno, yo creo que el huésped y alta cocina han sido como de los dos cuentos que más se han antologado y más también se han leído. Yo creo que impacta mucho porque hay un asesinato en el primero, ¿no? De hecho, en ambos podría decirse que hay un asesinato porque pues, en alta cocina te describe cómo un platillo muy elaborado necesita cocinar vivo, ¿no? A un animal. Se le ha interpretado que es un crustáceo, ¿no? Una langosta, pero bueno, es muy feo, es muy corto y muy contundente porque uno sí se imagina los chillidos de ese animal, ¿no? Entonces, bueno, es curioso que justo en ambos cuentos haya un asesinato y si bien son animales, pues tienen una carga simbólica, ¿no? Muy fuerte. Y además, son cuentos
en primera, son dos protagonistas, ¿no? Finalmente son mujeres las que están ahí y son, ambas están en contra de, ¿no? Lo que representa ese animal, ¿no? Obviamente el huésped, pues se ha dicho que finalmente el animal que lleva el esposo es como si se hiciera un asesinato del propio esposo, ¿no? Simbólicamente. Y yo creo que justo por eso han impactado tanto en una sociedad, ¿no? Como la nuestra, ¿no? Donde la figura del matrimonio, la mujer en su casa, ¿no? Entonces, el describir como esta insatisfacción y esta incluso como violencia doméstica que sufre ella e incluso la señora que le ayuda en la casa, ¿no? Por parte de la figura masculina, creo que Ajá. ha sido de los que más se han quedado, ¿no? En el imaginario, así como, no, tienes que leer El huésped y Alta cocina de Amparo Dávila, ¿no? Porque sí generan un impacto en una sociedad, ¿no? Como la nuestra. Sin embargo, no son mis favoritos, pues. Ah, no son tus favoritos. No, 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 no son. Son muy buenos, pero no son mis favoritos. Suele darse, ¿no? Que las obras que más aparecen en las antologías y todo eso ya es como que, bueno, ya las conocemos, ya les damos la vuelta, ¿no? Un poquito así. Sí. Max, ¿tú algún cuento que rescates ahí en ese sentido? Bueno, sí, pues a mí árboles petrificados es mi de mis favoritos también, pero me quedé ya con la incógnita porque Shani dicho cuáles son sus favoritos y hago la cocina, ¿no? Entonces, ¿cuáles? A mí me gustaría, por ejemplo, yo no he podido conseguir la antología del fondo, es ahorita ya no se consigue, ¿no? La de cuentos completos. Entonces, no sé cuál nos recomendaría Shani pues, para adentrarnos más. Y también si nos pudieras recomendar esa entrevista donde despotrica, ¿no? A partir de estas lecturas atribuidas. Eso yo la busqué de los narradores ante el público, pero justamente la edición que tengo le faltan esas páginas, Uh, de 40 páginas, entonces se perdió la de Amparo Dávila. Entonces, no sé, a mí me gustaría para continuar leyéndola. sí, uy, bueno, en general, bueno, de todos sus libros, si bien fue con Árboles Petrificados que se ganó el Villarrutia, a mí Tiempo Destrozado, todo el cuentiario es mi preferido. Creo que es perfecto porque ahí tienes el muestrario, ¿no? De todo lo que engloba Amparo Dávila. Desde el primer cuento con el que abre, que es fragmento de un diario, hasta con el que cierra, que es Moisés y Gaspar. Eh, Ujú. todos ahí me encantan. Un boleto para cualquier parte es también muy bueno. Eh, Trata sobre un muchacho que ya está comprometido y un buen día se le ocurre salir a pasear y en el paseo dice, pues voy a ver hacia arriba de la ventana de mi novia, ¿no? Que vive con sus papás. Y al regresar a casa, la señora que le ayuda con la limpieza de vez en cuando le dice, joven, vino un señor muy extraño, casi de luto, preguntando por usted, pero no quiso dejar su mensaje. Pues él de ahí se debraya y dice, no, seguramente es porque me vienen a cobrar algo, seguramente es porque hubo un desfalco en el trabajo y me echaron a mí la culpa, seguramente el papá de mi novia ya quiere que me case y yo no me quiero casar todavía, seguro alguien de mi familia ya se murió y tengo que ir al sepelio, y de ahí no para su pensamiento y dice, ¿sabes qué? Me voy a comprar un boleto para cualquier parte. Y por eso así se llama el cuento, ¿no? Pero lo interesante Mm. justamente no es cómo termina, sino justo el proceso de ese brote casi psicótico que tiene el personaje, ¿no? Entonces, uno encuentra esas pistas, ¿no? En todos los cuentos de Amparo Dávila y por eso a mí Tiempo Destrozado me parece que es muy bueno porque ahí empiezas tú a ver esa poética que se va a desarrollar en sus otros libros. Y otro que me encanta, igual ahí mismo de Tiempo Ok. Determinado, es Muerte en el Bosque. No sé, tengo más como ahora que me preguntaron, me gusta cuando los personajes son masculinos. Porque Muerte en el Bosque también es un personaje masculino, es un hombre de familia que está harto de ser el sostén económico de su familia, ¿no? Y está harto de llegar a la casa y que la casa huela a cebolla, que su mujer huela a estar metida todo el día en la cocina, ¿no? De un departamento chiquito donde ya tiene 2 hijos. Entonces es también
no sé, a mí me gusta cómo se mete en la psique de los hombres, ¿no? Más que en la psique de los personajes femeninos. Mira, Ok, qué gracias. curioso, ¿no? Porque, bueno, a mí, Pero sí, ajá, dale, dale. perdón, pero sí me gustaría recomendar el de Meditaciones a la orilla del sueño. Ese sí, que es su libro De- poesía, es del 50 y, ¿qué será? 55, 54. Y es, sí, es maravilloso conseguir los otros, pero también se lee fácil, ¿no? Es decir, en internet se encuentra la poesía de Amparo Dávila también con relativa facilidad. Hay varios poemas sueltos en internet, pero Meditaciones a la orilla del sueño es un gran libro. Creo que está en Lecturas Mexicanas, creo que se reeditó ahí. Hablando de su poesía, ¿qué nos puedes decir, Shanique, sobre la poesía de Amparo Dávila? Igualmente es muy intimista, muy, muy Ajá, intimista. Ahí es donde uno sí puede ver un poco más su formación religiosa, ok. porque sí, ahí fíjate que la figura del hombre es muy especial. A mí me recuerda más como una poesía mística. Y digamos que la figura del hombre ahí, ¿no? Del amado, sí es muy importante. Es muy nocturna, además. O sea, se repite mucho el no poder dormir, entonces el ponerte como a pensar. eh, ¿Qué más? Igual es muy precisa. Son cortos, ¿no? Son cortos y a mí también me encantó su poesía, pero como no se me da tanto hacer todo esto de la métrica, ¿no? Me quedo más como en las sensaciones y eso son sensaciones místicas, nocturnas, muy íntimas. También le recomendaría y además se lee también, es muy ameno, o sea, a pesar de que sí hay mucho como un poco un dolor y un sufrir por el amado, ¿no? Aún así se lee, es muy, muy bonita su poesía. Mira, qué interesante. Oye, ahora que mencionabas esto, me recordó el cuento este de la señorita Julia, que también no puede dormir y que piensa que son ratas y empieza a hacer todo lo posible por acabar con estas ratas. Y y bueno, esta sensación, tienes razón, psicótica, ¿no? De alguna manera, ya desquiciamiento, por así decirlo, muy interesante ahí en todo el proceso ahí del cuento, ¿no? Sin duda alguna, vamos a leer algunos comentarios. Tenemos aquí, bueno, David Eduardo Hernández dice, siempre implacable su gestión, fuerte abrazo, saludos desde la Ciudad de México, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ruth Becerril también nos dice, la gran mayoría de sus obras se produjeron en los años 50, de acuerdo. Shanique, felicidades, dominas la obra de Amparo Dávila y la manera de narrar provocas el interés por leerla, ¿no? Qué bueno. Ese es el objetivo de estas charlas, ¿no? Bueno, hay gente que sigue pidiendo rock también aquí en el Círculo de Lectura. En algún momento también hablaremos de rock, ¿cómo no? Este, pues muy bien, si les parece bien, podemos ir cerrando ahí con un último comentario. Realmente yo les quiero decir a la gente que nos está viendo, muy recomendable la literatura de Amparo Dávila. Realmente fue para mí un descubrimiento a partir de este círculo de lectura muy placentero, honestamente. Podemos ir cerrando, si les parece bien, con un comentario ahí final. No sé, Max. Max. Bueno, sí, pues no queda más que invitar a leer a esta gran cuentista Amparo Dávila y a las otras grandes cuentistas también un poquito olvidadas, ¿no? Inés Arredondo, esa Josefina Hernández, que bueno, si bien yo la conozco como cuentista, es una gran teatrera y novelista, y son figuras que se han quedado, digamos, opacadas, ¿no? Se han quedado... pues sí, un poco ofuscadas, ¿no? A partir de la figura de otros grandes figuras masculinas. Y sin embargo, cuando les cavamos ahí, empezando yo creo por antologías, en antologías siempre nos vamos a encontrar con grandes sorpresas de Elena Garro, vaya, de una infinidad de grandes escritoras, y Amparo Dávila, en verdad un gran descubrimiento. Yo la empecé a leer a partir de la maestría, o sea, no tienen ni unos 3, 4 años que la empecé a leer. Y también es un poco lamentable que no se encuentre, ¿no? Es decir, el fondo saca a veces estas ediciones completas
de muchos autores y la saca en tirajes kilométricos y de repente no se encuentra en ningún lado. Ahí sí yo desconozco, pero yo creo que vale mucho la pena y esperemos que se siga reeditando Amparo Dávila, que la saque, no sé, Almadía o Era o qué sé yo, algún editorial que tiene gran empuje y cuando se encuentren un libro de ella, pues no duden en comprarlo y en leerlo. Es en verdad una gran experiencia. Sí, de verdad que está como para que Paco Ignacio Taibo reedite otra vez sus obras ahí completas, ¿no? O las ponga en estas antologías baratas que está haciendo y que volvamos a ver, a tener el acceso a estos cuentos, porque realmente valen muchísimo la pena y desconocidos, ¿no? Una autora ahí desconocida. Sí, Shanique. pues igual yo les invito a que pues le rasquen a las antologías. Es muy fácil encontrarla en antologías de cuento fantástico, eh, en antologías también de cuento de medio siglo por la que se le engloba ahí, también en antologías de escritoras mujeres, también ahí está, ¿no? Ahí van a encontrar también figuras como las que ya dijo Max. Afortunadamente pues yo sí tengo este libro, pero bueno, salió a Ah, principios del 2000, ¿no? Justo, y de hecho no Bueno. es de pasta dura, porque salió en pasta dura y pasta blanda, ¿no? Entonces, es muy difícil ya encontrarlo, pero a veces la joyita que sacó en la colección de CEP 70, lecturas mexicanas, a veces se encuentra la antología que se hizo, sí, a veces ahí está, entonces ese si lo encuentran, definitivamente vale la pena. Y igual a principios del 2000, una editorial del norte sacó, no, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Se fue mi Sí, video. sí, te escucho. Sí, bueno, sí, video, pero aquí sigo. Sacó una antología también, incluso con estudios de Bodio Escalante y otros especialistas en Amparo Dávila. Entonces, si logran también por ahí encontrarla, ya regresé. Vale mucho la pena. Puede que incluso por ahí, si en verdad les interesó así mucho, pues que la encuentren en páginas de libros o en general de internet como Amazon o Mercado Libre, ¿no? Ahí seguro se encuentra algo. Y pues nada, yo encantada, espero que sí les haya metido ahí la espinita para que lo que encuentren de Dávila lo adquieran y lo lean. Claro que sí, es un nombre ahí que ya se metió aquí en el imaginario del círculo de lectura del Ágora de la Ciudad, muy recomendable, honestamente. Hay una, ahora que mencionabas, bueno, que fue la que yo conocí, hay un material de lectura de la UNAM que trae 4 cuentitos ahí, son estos que hemos comentado ahí, muy bueno, está descargable para todo mundo. Bueno, no hay más que hacer que meterse al sitio de la UNAM, a las descargas de los materiales de lectura, y ahí van a poder encontrar una antología muy pequeña, pero muy bonita también de Amparo Dávila, con comentarios de esta persona que también se ve que la conoce perfectamente. Snyder se llama. Ajá, Luis María Snyder. Y bueno, ajá. Pues eso, si les parece bien, pues les agradecemos mucho. Chicos, muchas gracias, Max, Shanique. Gracias. Fue un gusto, fue un gustazo estar platicando aquí con ustedes de Amparo Dávila. Y queremos decirle a toda la gente que nos ha seguido que estos ya son prácticamente los últimos círculos de lectura en modo virtual que estamos haciendo aquí en el Ágora. Dentro de 8 días pues vamos de alguna manera a cerrar esta etapa del círculo de lectura virtual por el momento, esperando encontrarnos en otro formato y en otra ocasión. Entonces, pues le decimos a toda la gente que estamos cerrando ya estas actividades virtuales y dentro de 8 días, pues queremos estar aquí. Vamos a hacerle una invitación a toda la gente que ha pasado por aquí, ha participado y también pues nos vemos dentro de 8 días para hablar un poquito de pues las perspectivas en general de la literatura y de los libros en México, si les parece bien. claro Muchas que sí, gracias a todos. un gusto y muchísimas gracias Ah, hasta por la luego. invitación. Que estén muy Gracias. bien. Muchas